Bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a este lunes 29 de septiembre para conversar este tema maravilloso de la Epístola de Santiago. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. El capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo interesante de Pablo, porque está hablando acerca de la resurrección de Cristo, un acontecimiento ya ocurrido en el pasado. Aquí Pablo revela la seguridad de nuestra resurrección, porque si Él resucitó, ¿no es cierto?, entonces nosotros también vamos a resucitar. Pero mire la mención que hace Pablo aquí al leer estos textos. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y aquí introduce el tema interesante, ¿no? O sea, Pablo está considerando a Jacobo dentro de los apóstoles, dentro de estas personas que creían en Jesús. Después a todos los apóstoles, o sea, primero a Jacobo y después a todos los apóstoles. Interesante esa descripción para decirnos que este hermano de Jesús, que en algún momento quizás lo criticó por su actuar, porque no se presentaba como el Mesías, impulsándolo a ir más rápido de lo que Jesús tenía planeado, ahora se nota como un verdadero creyente. Ahora fíjate, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el verso 14, también se hace mención de Santiago. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, interesante porque cuando uno analiza el acontecimiento antes de la cena del Señor, porque se está refiriendo a este hecho acá, antes de la cena del Señor ellos estaban en rivalidad. Ellos eran personas que estaban disputando un primer lugar, ¿te acuerdas tú? Sí. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Esto molestó al grupo de discípulos y Cristo va a darles a conocer que en realidad el servicio es lo que sirve dentro de los caminos del Señor. Y estos ahora ya perseveraban unidos, y el hecho de que se mencione aquí no está explícitamente, pero dice perseveraban unidos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con ¿quién eran sus hermanos? Justamente uno de ellos era Jacobo o Santiago. Interesante cómo el Espíritu Santo puede obrar, hacer cambios en las personas. Yo lo veo muy difícil a veces porque tú sabes que, como dice el refrán, no sé, una declaración, ¿no es cierto?, nadie es profeta en su tierra, Cristo mismo lo dijo. En una oportunidad es difícil que alguien que esté viviendo, que haya convivido así en la intimidad de un hogar, después lo considere como el Mesías tan esperado por años por los judíos que habían estudiado incluso el caso. Ahora, allí en Hechos 12:16 también hay un texto muy interesante. Dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Lógicamente aquí está hablando de la liberación milagrosa de Pedro cuando estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Que ellos no creyeron a pesar de que estaban orando. Ese es otro tema. Es interesante notar, estaban pidiéndole al Señor que lo liberara, que lo salvara, y cuando el Señor lo salvó, ellos no podían creerlo. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, eran personas como nosotros que pueden cometer los mismos errores, y a pesar de que ellos estuvieron con el Señor Jesús, fíjate, todavía habían ciertos problemas que no habían solucionado. Claro. Y el texto del versículo 17 dice puntualmente, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo, haced también saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y más adelante en el capítulo 15, los versos 13, 14 y 19 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí está hablando el presidente, el que dirige el concilio,
El primer concilio que hubo en Jerusalén lo dirigió Santiago. No fue Pedro. No fue Pedro. Eso es lo que ¿no? llama la atención, porque si Jesús le hubiese dicho a Pedro que él tenía el primado, que él estaba por sobre los demás discípulos, seguramente los discípulos habrían respetado esa voluntad del Señor y lo habrían permitido que Pedro hubiese sido el que dirigió este concilio. Y sin embargo no fue así. Pedro era uno de los que estaban allí, uno de los presentes, pero fue Santiago el que lo dirigió. Entonces eso nos da que pensar, y da también que pensar que Santiago haya llegado a esa nivel, posición. Claro. Era bien respetado al parecer. Claro que sí. Porque, por ejemplo, en Gálatas, cuando Pablo se refiere a la visita que hizo allí a Jerusalén, él dice lo siguiente: Gálatas 1, 18 y 19 dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, y hace el énfasis, el hermano de Jesús. O sea, nos está ratificando que efectivamente era hermano de Jesús, porque él mismo lo dice con su puño y letra. Bueno, aunque estas cartas en realidad las escribió otra persona, él las dictaba, ¿no es cierto? Porque al parecer Pablo tenía problemas visuales, porque cuando él termina sus cartas en algunos escritos dice: mira, con grandes letras os escribo. Fíjate, en la misma carta de Pablo a los Gálatas, allí en el capítulo 2 y el verso 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjate, siempre están los tres, siguen los tres presentes, ¿eh? Jacobo, o sea, Santiago, Juan y Pedro, o Pedro, Santiago y Juan. Cefas, Pedro. Entonces, los mismos tres con quien Jesús subió al monte de la transfiguración, con quien Jesús fue aparte allí en el monte de los olivos, y ellos son considerados como columnas. Fíjate, no solamente Pedro, sino que aquí está nombrado el Santiago primero, después Pedro y después Juan, que era el menor. Claro, ahora entonces, hay que hacer quizá un detallito allí, porque este Jacobo que aparece allí, hay otro Jacobo que era hermano de Juan. Claro. Entonces, ¿por qué decimos de que no es justamente el Jacobo el hermano de Juan, sino este Jacobo se refiere al hermano de Jesús? Porque este Jacobo había muerto tempranamente en un viaje misionero de Pablo. Usted puede revisar allí en Hechos 12, 1 al 2. Así que era el hermano del Señor. Esas características son interesantes para ir haciendo énfasis de que este personaje, hermano de Jesús, era efectivamente un creyente, asiduo creyente, que predicaba y que andaba con todos los discípulos, con todos los apóstoles, haciendo la labor misionera que Jesús les había encargado. Y Santiago llegó a ser un líder influyente en la iglesia, ¿eh? Como lo vemos aquí, aquí lo menciona Pablo, lo mencionamos también que había dirigido un concilio. Era un hombre que realmente era columna en la iglesia del Señor. Ahora interesante, porque allí en Hechos capítulo 21, fíjate un detalle: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Fíjate, el hombre dentro de la iglesia activamente. Gracias, amables oyentes, por la atención de este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Santiago parece haber gozado de alta estima durante muchas décadas después de la muerte de los apóstoles. En realidad, se desarrollaron muchas leyendas acerca de su piedad y se lo recuerda como Santiago el Justo. Así, a pesar de comenzar con mucha duda acerca de Jesús, Santiago terminó siendo un gigante espiritual en la iglesia primitiva. Piénselo, que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.